El día de hoy vamos a continuar con el análisis del ministerio del presidente Dieter Friedrich Uchtdorf. Así que, de hecho, hoy arrancamos con el análisis del primer discurso. Y este discurso, yo lo comenté en días pasados, es un discurso que no está tan accesible para todos, porque es un discurso que se dio en un devocional para el sistema educativo de la iglesia, o más bien para los jóvenes adultos, el 14 de enero de 2018. Entonces, este discurso normalmente no lo conocemos. ¿Qué fue lo que hice yo ayer? Les lo comenté que lo iba a subir al canal y lo subí y ya tiene algunas vistas por ahí. Tú encuentras el contenido del discurso con esta carátula, ¿no? Con esta portada, La aventura de la vida terrenal. El día de hoy me va a estar acompañando por aquí, ya saben, nuestras invitadas de lujo. Muy buenos días, Luz. Muy buenos días, Elisheva. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Listísimas para empezar a hacer este análisis, que fíjate que en un momento primero pensé, Salvador, bueno, ¿por qué no me dijeron cuál discurso? No me consideraron para analizar el discurso. ¿Por qué? Que estaba pensando en otro discurso que me gustaba del Uchtdorf, ¿no? Ajá. Y luego después, cuando ya me compartes cuál, ya dije, ya lo entendí y está muy bueno. Me encantó porque no solamente aquí se dirige a los jóvenes, pero es aplicado para todos nosotros. Entonces, la verdad es que vinieron muchas ideas a mí, ahora que volví a repasarlo. Lo había escuchado cuando fue en su momento. Ya ves que siempre vamos a estas charlas cuando dirigidas a jóvenes, nos encanta escucharlas, pero ahora el poder el leerlo hacia mí para ver qué podía darme a mí como adulta fue diferente. Entonces, gracias por no haber hecho el que yo quería. Que ni siquiera sabías, ¿verdad? Pero yo había pensado en otras. ¿Este discurso te sonaba familiar o no? Sí. Sí, pero porque recordé cuando se dirigió a los jóvenes en una situación que menciona, ahorita vemos a Steve Jobs, entonces me pareció muy inteligente cuando lo recordé, que dije, desde cuando lo mencionó, dije que el presidente Uchtdorf, Uchtdorf, como él a los jóvenes los atrapa en su juventud, en las cosas que a ellos, como somos muy similares a pesar de la edad que tienen, él habla de temas así muy parecidos, por eso es que lo recordaba. Sí. Pero ya otras cosas no, que ayer y que ahorita lo vamos a ver, me fui a buscar lo del neoimpresionismo, ahorita lo vamos a platicar. Ajá. Y aprendí algo de este tema. Pues esperamos llegar, Luz, porque el discurso dura 40 minutos y hablamos mucho. Y hablamos mucho, sí. Dura 40 minutos, ¿no? Y tenemos de aquí hasta las 10 de la mañana que vamos a terminar, así que vamos a darle ya. Lo que hice, el discurso tiene una introducción y es una introducción donde él básicamente habla, fíjense la fecha, ¿no? 14 de enero de 2018, el presidente Russell M. Nelson acababa de asumir la presidencia de la iglesia y él, Luz, había dejado su lugar en la primera presidencia y había pasado a ocupar su lugar entre los 12. Y yo me acuerdo que por esas fechas se generó mucha suspicacia, ¿no? En la iglesia en cuanto a este movimiento de por qué Dieter Uchtdorf no continuaba en la presidencia de la iglesia. Y aquí en este discurso, políticamente, y utilizo mis propias palabras y asumo la responsabilidad por esto, él explica, todo está bien, todo está perfecto. No, sin hablar del tema, habla del tema, ¿eh? Sí. Y yo, eso fue lo que pensé cuando lo volví a escuchar. Luego al principio yo, ¿por qué no el presidente Nelson no lo agarró otra vez? Volví a sentir eso, ¿no? Todos lo que sentimos estás diciendo, eso, sí. sentimos como una pérdida de que, ¿por qué no se quedó? Sí. Sí. Ya estábamos tan acostumbrados a su manera y todo. Pero también cuando él políticamente, dices tú, lo habla, pues obviamente todo está bien y entonces uno siente la tranquilidad de que, oye, todo está bien. Pero uno a veces se queda, ¿no? Con que sean los mismos consejeros, la que siga dirigiendo la presidencia y pues no fue así. Así es. Pero entonces, bueno. Esa parte, Luz, me la voy a brincar porque no es el tema central del discurso. Él hace una introducción pues bastante larga, quizás de unos 4 o 5 minutos. Así que me la brinco. Si tú quieres verla, mira el video completo con esta portada, ya que termine, otra vez pongo esta portada, ahí está el discurso completo, ¿no?
Solo lo Lo único, puedes encontrar ajá. en la aplicación de la iglesia, pero es un laberinto para encontrarlo. Pero bueno, ya está ahí disponible en nuestro canal de YouTube solamente para aquellos que nos ven en Facebook. Luz. En esa introducción, solo para comentarles, el Elder Uchtdorf, veo yo esta parte de cómo él siempre ha sido y es una persona muy agradecida. Desde que inicia el discurso, se siente bendecido por todo lo que él ha recibido, incluyendo a su esposa. Entonces, ahí va la introducción. Da esos ánimos que él siempre da. Sí. Decía todo. Pues bueno, entonces, dicho esto, vamos al contenido del discurso. Agrego desde donde él aborda ya propiamente el tema del discurso. Se me ocurrió algo interesante mientras me preparaba para este evento. Sí, es verdad, no recuerdo bien los años cuando tenía entre 18 y 30. Pero a pesar de mi edad actual, todavía me siento joven por dentro, aunque no lo crean. De hecho, la mayoría de nosotros, las personas mayores, nos consideramos jóvenes que simplemente han estado viviendo mucho tiempo. Las generaciones mayores tienen mucho más en común con la suya de lo que se imaginan. Creo que las diferencias entre los hijos del Padre Celestial, cualquiera sea su edad, son pequeñas comparadas con las similitudes. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen preguntas sobre Dios y sobre ustedes mismos. Preguntas profundas y fundamentales que son similares a aquellas que preguntaron personas mucho más mayores que ustedes. ¿En verdad Dios existe? ¿Se preocupa por nosotros? ¿Estoy en el sendero correcto? ¿Por qué a veces me siento vacío, abrumado, ignorado o solo? ¿Por qué Dios no ha intervenido en mi vida? ¿Por qué Él no contestó una oración? ¿Por qué Él permitió que yo experimentara esa tristeza, enfermedad o tragedia? Pueden ser preguntas difíciles de responder. En esta era de respuestas instantáneas, donde el conocimiento aparentemente absoluto e irrefutable se halla tan solo en una búsqueda de Google, a veces nos sentimos frustrados cuando las respuestas a nuestras preguntas más personales, importantes y urgentes se demoran. Elevamos el corazón al cielo y todo lo que parecemos obtener es un cursor de espera frustrante y giratorio. No nos gusta esperar. Cuando tenemos que esperar más de unos segundos para que un buscador responda, suponemos que la conexión se cortó o falló. En nuestra frustración, incluso hasta abandonamos la búsqueda. Pero cuando se trata de preguntas eternas, asuntos del alma, debemos ser más pacientes. No todas las respuestas tienen el mismo valor. Las respuestas que vienen de la sabiduría del mundo o de la opinión popular son fáciles de conseguir, pero pierden su valor rápidamente cuando emergen las nuevas teorías o tendencias. Las respuestas celestiales, respuestas eternas, son invaluables. El recibir esas respuestas a menudo requiere sacrificio, trabajo y paciencia. Vale la pena esperar esas respuestas. Mi propósito hoy es brindar mi testimonio innegable de que el Padre Celestial los conoce, los escucha y nunca los abandonará. Al inclinar sus corazones hacia Él y esforzarse por seguir su camino, Él intervendrá en sus vidas y dirigirá su camino en la travesía de esta grandiosa y emocionante aventura
de la vida terrenal. Bien, aquí esta es la primera fase del discurso. Es un subtítulo que él llama en su discurso la era de respuestas instantáneas y establece básicamente el propósito del tema, ¿no? Y él habla acerca de, dice, el propósito de hoy es brindar mi testimonio de que el Padre los conoce, los escucha y nunca los abandonará. Hablándole a una audiencia, otra vez, de 18 a 30 años, en cuanto a las preguntas que ellas tienen para la vida y todo lo que les espera. Por eso es que su discurso se llama La aventura de la vida terrenal. Entonces, él plantea una serie de preguntas, Luz, en este cuerpo del discurso que pues no son tan diferentes a los que podemos llegar a tener nosotros también. No, incluso él lo menciona, ¿no? A los jóvenes, dice, hay más similitudes que diferencias entre nosotros y me encanta cuando dice esta parte de que ellos, o sea, son jóvenes que han vivido más o que están viviendo más tiempo solamente, pero se siente todavía joven. Y la verdad es esto como menciona. Primero a mí me encanta el nombre del discurso porque la aventura, ¿no? De la vida terrenal. Y esta parte, cuando uno piensa en aventura, ¿qué viene a tu mente? Por ejemplo, bueno. Diversión. Diversión. Yo también es cuando digo aventura, es como ¡ah! Algo nuevo. Me voy a divertir, es algo que va a ser muy padre. No pienso que va a haber nada trágico, al contrario, pienso que todo va a ser muy padre y que me voy a estar feliz y voy a estar contenta. Entonces, desde ahí, por eso me gusta mucho cómo el Elder Uchtdorf siempre manda su mensaje y su lenguaje es muy positivo ante la vida y ante las circunstancias. Y por eso él dice, pues las preguntas, pues todos nos hacemos preguntas, tanto ustedes como jóvenes y hoy como adultos. Y yo esta es la parte que te digo que al estar repasando el discurso, yo me quedé, pues sí, y esta parte es bien interesante. Mira, el ser humano puede pasar más tiempo en todavía aguantar, por así decir, el hambre o el no dormir, pero nunca no buscar el sentido de algo. Siempre constantemente estamos en busca dándole sentido a lo que hacemos o a lo que nos pasa. Y eso es algo que no puedes esperar horas, ¿no? En cambio, te quedas horas sin comer, horas sin dormir, y eso puedes aguantarlo, pero no estar sin sentido en busca de algo. Qué interesante esto que has dicho, porque el hombre, hablando de hombre y mujer, ¿no? El ser humano siempre está en búsqueda de un propósito, ¿sí? Mayormente, ¿no? Sí. Sí. O buscándole sentido a lo que le pasa, ¿eh? Sí, buscándole sentido. Entonces, aquí, Luz, cuando vamos en esta travesía o en esta aventura de la vida terrenal, pues van surgiendo preguntas, ¿no? Y de acuerdo con la edad que tengamos, pero siempre vamos a tener preguntas, ¿sí? Él menciona algunas preguntas que podrían estarse formulando jóvenes de esa edad. Y yo aquí quisiera invitar a los amigos y amigas que nos están mirando, que nos digan qué preguntas se formulan ellos. Mira, por ejemplo, aquí el Elder Uchtdorf le habla a los jóvenes adultos solteros y les dice, preguntas que pueden tener ustedes, que incluso ya se las preguntaron muchos antes de que ustedes llegaran. Bueno, ¿en verdad Dios existe? Es una pregunta. ¿Se preocupa por mí? ¿Estoy en el sendero correcto? ¿Por qué a veces me siento abrumado, ignorado o solo? ¿Por qué Dios no interviene en mi vida? ¿Por qué Él no contestó mis oraciones? ¿Por qué Él permite que yo experimente tristeza, enfermedad o tragedia? ¿Sí? ¿Qué preguntas para esta generación y qué preguntas para nosotros? ¿Qué preguntas para nosotros pueden surgir durante esta aventura de la vida terrenal que nos puedan llevar a detenernos y elevar nuestro corazón a Dios y preguntarle, ¿no? Y preguntarle acerca de estas respuestas o acerca de lo que debemos de hacer. Luz, a esta etapa de tu vida, ¿tú sigues teniendo preguntas? Sí, Salvador, todavía. ¿Eh? Sí, todavía. Son diferentes a lo mejor las de un joven, pero sí, pero todavía incluso encontré similitudes. Creo que, por ejemplo, en ocasiones podemos llegar a preguntarnos preguntas que hace el presidente Uchtdorf cuando dice, ¿por qué Dios no ha intervenido en mi vida? A pesar de la edad que tenemos, podemos llegar a sentirlo en este momento. O cuando nosotros, las personas cuando
llegamos a un nivel de edad, por ejemplo, el joven ahorita se preocupa por su futuro, por su progreso, por el carro que voy a tener, por las cosas como más económicas. ¿Qué voy a estudiar? Ajá, sí, dándole sentido a su vida que inicia. Sí. Y nosotros cuando entramos en otra edad, empezamos a preocuparnos un poco más en las cuestiones de salud, por ejemplo. Le damos prioridad como primero a la salud y luego después a lo económico y todavía también el buscar el bienestar y la paz mental, ¿no? Que es parte de lo que busca una persona a mayor edad, porque pues es lo que ella quisiera. Y aquí una de las preguntas, por ejemplo, que menciona es, ¿por qué Dios permite que yo experimentara esa tragedia, enfermedad o tristeza? Creo que aún a pesar de nuestra edad, podemos llegar a hacernos esa pregunta. Dice, por ejemplo, la hermana Francisca, Socorro Francisco, perdón, dice, ¿qué piensa Dios de mí? Es una pregunta que ella se hace constantemente. Dice también Noemí Alarcón, dice, yo le he preguntado siempre a mi Padre Celestial por qué tuve 2 hijos y yo lo cumple una misión de tiempo completo y él murió. Y yo le he preguntado por qué mis hijos murieron o algo así, si lo amo con toda mi alma y no ha podido superar y no ha podido superar el duelo. Y no he podido superar el duelo, siempre estoy triste, siempre le pregunto desde 1900, me bauticé y soy miembro de la iglesia y eso no me he podido encontrar la respuesta. Y me encantó este discurso, he dado discursos en la sacramental, me encanta este. Ve esas preguntas del alma, ¿no? Sí. ¿Qué pregunta tan profunda? Por ejemplo, Alfonso dice, ¿Dios me ha perdonado? Es algo que él se pregunta. Aura dice, me pregunto si estaré cuando nazcan mis bisnietos y que vayan a servir al Señor bisnietos, hermana, en lo que está pensando usted. Sí. El de Lujo también mencionó de sus bisnietos, ¿sí alcanzó? Sí. O sea, ve cómo estamos en distintas etapas, pero finalmente surgen preguntas, ¿no? Bueno, entonces en este punto vamos a ver la siguiente parte del discurso, lo que continúa diciendo el presidente Hugo. ¿Te parece? Sí, está bien, continuemos. Uno de los grandes innovadores de nuestros tiempos, Steve Jobs, de Apple, percibió lo siguiente: no se pueden unir los puntos mirando hacia adelante, dijo. Solo se pueden unir mirando hacia atrás. Así que deben confiar en que los puntos se unan de algún modo en su futuro. ¿Qué quiso decir con eso? Quizás una ilustración ayude. A finales del siglo XIX, artistas como Georges Seurat y Paul Signac comenzaron a pintar con un nuevo estilo que se conocería como neoimpresionismo. Su técnica consistía en llenar lienzos con pequeñas manchas de color. De cerca, estos puntos parecían desconectados y al azar. Pero cuando se toma toda la pintura, se puede apreciar cómo los puntos se combinan en colores y cómo los colores al final toman formas que revelan una bella imagen. Lo que alguna vez parecía arbitrario e incluso confuso, comienza a tener sentido. A veces nuestras vidas son como el arte neoimpresionista. Al principio, los puntos de colores que componen los momentos y acontecimientos de nuestros días pueden parecer desconectados y caóticos. No podemos ver que exista en ellos ningún orden. No podemos imaginar que tengan un propósito para algo. Sin embargo, cuando miramos el todo y con una perspectiva eterna, cuando miramos nuestra vida en el marco del Evangelio de Jesucristo, podemos comenzar a ver cómo los distintos puntos de nuestra vida están interconectados. Puede que no podamos ver todo ahora, pero veremos lo suficiente para confiar en que hay un diseño hermoso y grandioso. Y cuando nos esforzamos por confiar en Dios y seguir a su Hijo Jesucristo, un día veremos el producto terminado
y sabremos que la misma mano de Dios estaba guiando y dirigiendo nuestros pasos. Sabremos que el artista maestro tenía todo el tiempo un plan para aquellos puntos al azar. Veremos que Él ha ampliado nuestros talentos, preparado oportunidades y presentado posibilidades mucho más gloriosas de lo que podríamos haber imaginado o logrado nosotros mismos. Ciertamente lo he comprobado en mi propia vida. Bien, aquí hago esta pausa, Luz, porque tú habías mencionado algo que habías visto sobre el neoimpresionismo. Ajá. Sí, ¿verdad? Neoimpresionista, Sí, sí. así es como se llama. Bueno, primero es esta parte, ¿ibas a comentar algo más? No, va. Esto que él hace mención o hace referencia de cómo realmente nosotros de repente llega un punto donde tú dices, bueno, llega una situación en tu vida donde son tantos puntos, tantas cosas que me pasan, ¿en qué momento? O sea, ¿qué propósito tienen para mí? Y creo que esto no solo los jóvenes lo han vivido, también nosotros como adultos, llega un momento donde ha pasado, ¿no? ¿Te ha sido familiar también a ti? ¿Dónde ha pasado qué, Luz? Que uno pregunta, tantas cosas que están sucediendo en mi vida, ¿por qué? ¿Qué le doy? ¿Dónde uno estos puntos? ¿A dónde me van a llevar? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué tiene que ver esto en mi propósito de vida? Sí, O sea, creo que todos hemos sí, vivido sí, por sí, sí. eso. Sin duda, ¿no? Y en esta parte, Luz, que es este gran discurso que dio Steve Jobs Ajá. en la graduación de una universidad de Estados Unidos, yo he visto completo ese discurso y él explica este punto, ¿no? Que bueno, aquí el Elder Uchtdorf lo sintetiza, donde en la perspectiva que tenemos no podemos conectar hacia adelante, Ujú. debemos conectar hacia atrás. Por ejemplo, la hermana Aura, creo que era, que por su edad, porque dice que está esperando ver a sus bisnietos, ¿no? Ajá. Ella puede voltear ahora en su vida y ver Lo que ha los sucedido 60, 70 y empezar a conectar. hasta con sus bisabuelos y tatarabuelos, ¿eh? Por Sí. eso lo de la genealogía, historia familiar. Bueno, pero no nos vayamos tan No nos allá. vayamos tan lejos, Vamos en pero nuestra vida, ¿no? sí. Conectar los puntos para saber de qué manera Dios ha intervenido en nuestras vidas es un ejercicio muy interesante. Sí. Y yo mencionaba esto porque, por ejemplo, incluso el de Uchtdorf, ¿cómo conectó Dios en su vida para que él llegara a ser apóstol? O sea, si se va al pasado también, sus papás tuvieron que salir, es todo lo que ellos vivieron desde su niñez, su infancia, su familia. Él ahora puede conectar esos puntos y ver dónde está ahora, pero difícilmente ven hacia el futuro, como ahorita lo mencionabas tú, ¿no? De esto que hace Steve Jobs, hace esta referencia. Y después, cuando él habla de este neoimpresionismo, esta parte de que dice que es el arte que empezó a modernizar, se empezó a modernizar el arte a través de esto, ¿no? La pintura. Sí, a finales del siglo XIX. 19, ajá. Y fue porque sucedió, empecé a buscar, yo, pues, ¿cuál es el objetivo del neoimpresionismo? Y decían que una de las cosas que hacían los pintores o que se pedía en neoimpresionismo era para empezar que solamente tu paleta, o sea, donde están todos los colores de los pintores, solamente pueden tener colores primarios, o sea, no mezclados. Es decir, ahí no podía haber un verde, tenía que haber el amarillo, el rojo, el azul, pero no había colores que pudieran sacarse, no los secundarios, ¿verdad? Que se mezclan dos y sale este color. Entonces, en el neoimpresionismo, una de las cosas era eso, el requisito, y que tú tenías que pintar a través de puntos, ¿sí? En el lienzo, de tal manera que el objetivo era poner a trabajar el ojo. De cerca, tú solamente verías puntos. A medida que se alejaba la persona y admiraba la pintura, ahí se mezclaban todos los colores y era lo que podía entonces tú ver desde otra perspectiva, por así decirlo, ¿sí? Trabajas el ojo y ya veías la imagen de lo que se estaba pintando. Entonces, me pareció muy interesante porque esta parte del objetivo de poner a trabajar el ojo es parte de lo que también podemos aprender, ¿no? Nosotros no estamos viendo ahorita nuestras pinturas, por así decirlo, de nuestra vida, nuestro lienzo terminado,
pero sí podemos ver que hay diferentes puntos y lo que nos falta a lo mejor es salirnos un poquito, a lo mejor de la tragedia, del estrés que estoy viviendo, de la situación donde no encuentro respuestas. Ahora sí que hacerme hacia un lado, ¿sí? Y empezar a ver qué pasa con esos puntos que están sucediendo en mi vida y empezar a ver de otra perspectiva y a lo mejor voy a obtener esta imagen de la pintura más clara. Fíjate, Luz, mientras tú estabas hablando, Sí. hice una búsqueda ahí en Google y estoy poniendo algunas imágenes de arte Una neoimpresionista, impresionista. ¿sí? Entonces, pues precisamente, ¿no? Como lo describe el arte que está en el video, pues son puntos. Entonces, fíjate, cuando uno está está en los puntos o en medio de los puntos, uno no tiene una perspectiva clara de las cosas. Y en mi mente estoy poniendo algo como que yo estoy adentro sí, y no Sí, puedo ver, cierto. o sea, si yo estoy en mi vida y mi vida puede entonces, en ocasiones puede parecer caótica, ¿no? Sí. Porque son cosas que no controlo, son cosas que no pido, son cosas que no quiero, ¿sí? Ajá. Y hay otras que sí, hay de todo, ¿no? Hay de chile, tomate y cebolla, ¿sí? Entonces, ahora sí que como dice la canción, ¿no? De Simón, si del cielo te caen limones, aprende a hacer Hacer limonada, limonada. ¿no? Ajá. Entonces, lo que te cae en la vida, a veces vienen cosas buenas y a veces vienen pruebas difíciles de superar, o a veces suceden cosas en nuestra vida que nosotros no queremos, pero estamos en medio del Tanto caos, punto. en medio de los puntos, en medio del cuadro de impresionista, y yo no puedo ver el propósito de las cosas. Pero cuando me abstraigo Ajá. y veo el cuadro de lejos y veo los puntos y miro las cosas con una perspectiva eterna como Dios las ve, Ajá. la visión va a cambiar. Se pone a trabajar el ojo, como dice el objetivo del neoimpresionismo. ¿Sí? Se pone a trabajar el ojo. Ajá. Me gusta porque entonces lo relaciono con el tener ojos para ver, Ajá. oídos para escuchar, ¿sí? Lo que el ojo humano no puede ver y lo que el oído humano no puede escuchar, sino solamente aquello que se percibe a través del Perspectiva. Espíritu. Y esa luz es la mente de Dios. Y eso es un desafío, digámoslo así, para los jóvenes y para nosotros, ¿eh? Porque ahorita que tú decías esta parte de todos los puntos, llega a ser abrumador, llega a ser caótico, llega a ser que tú dices, ¿cuándo salgo de todos estos puntos? ¿Dónde le doy sentido? ¿Dónde los uno? ¿Dónde hay número 1, número 2 para hacer las figuritas como que a veces uno une en puntos y se forma una figura? Lo que hacen los niños desde el kinder, no sé si recuerdas esas actividades que te ponían o que se ponen a los niños, que unan puntos y sale la figura, pero todavía no sabía si era un perrito, un gatito, ¿qué? Tú no puedes llegar a decir qué puntos uno, cuál es el número 1, cuál es el número 2, qué puntos me voy dando yo para unirlos, ¿no? Sí. Entonces, es interesante esto, por eso te digo, me encanta cómo el Udoc siempre hace mención y hace todas estas referencias porque permite esto, ¿no? Dice, lo parafraseo, o más bien lo leo, Sí. dice, cuando miramos el todo y con una perspectiva eterna, Sí. cuando miramos nuestra vida en el marco del Evangelio de Jesucristo, podemos comenzar a ver cómo los distintos puntos de nuestra vida están interconectados. Puede que no podamos ver todo ahora, pero veremos lo suficiente para confiar en que hay un diseño hermoso y grandioso. Mira, eso me encantó. No podemos ver todo, o sea, no vamos a ver a lo mejor toda la pintura, pero sí lo suficiente. Pero a veces, Salvador, entre esto que él mencionaba, en esta búsqueda de respuestas inmediatas ante las preguntas que tenemos, no sentimos que es suficiente ni siquiera lo que vemos. Sí, pareciera que quisiéramos tener el lienzo ya terminado, ya dámelo, Señor, dime cuál es la pintura, dime cuál es el propósito, qué es lo que yo necesito en mi vida. Estamos tan acelerados hasta en eso, ¿no? Y en lugar de decir, veo lo suficiente. Es como, hay algunas preguntas, cuando uno se hace preguntas, puede tener las respuestas ante las situaciones, pero siempre queremos como que la respuesta exacta y que me digan hacia dónde voy, en lugar de decir, a veces
cuando ante una pregunta, no la tengo ahorita la respuesta. En este momento no la tengo. Hay que aprender a decir, no estar en un por qué, porque en ese por qué lo único que puede llegar es a causarnos esta ansiedad y esto sentirnos abrumados y esto sentirnos estresados por querer encontrar la respuesta que a lo mejor en este momento yo no estoy preparado para recibirla, o en este momento no la sé, o no es algo que yo requiera saber en este momento. Entonces podría empezar a cambiar esas maneras en lugar de encontrar el por qué. Y ya ni siquiera se me dice, bueno, hay que encontrar el para qué. Yo les agrego, bueno, el para qué, pero todavía agréguenle el hecho de decir, en este momento no la tengo. Y está bien que no tenga esta respuesta en este momento. Se vale. Se vale. Y va a dar tranquilidad y vamos a empezar a decir, bueno, hasta ahorita yo veo lo suficiente, como es el de Rugdorf, ¿no? No vamos a ver todo, pero lo suficiente sí para continuar. Él explica esto de cómo sucedió en su vida a continuación, Luz. Voy a poner el video. Antes leo este comentario de David Cuevas, que dice, todo el conocimiento nos será útil. Algún día seremos dioses y tendremos hijos y necesitan conocimiento. Voy a entonces enseguida a poner esta parte donde el Elder Uchtdorf narra, lo vimos, esta parte del video la vimos el lunes, pero vamos a volver a verla, donde él narra cómo sucedió en su vida esto, que su vida era un caos. Sí. Sí. O sea, lo que estaba sucediendo alrededor de él, pues. Tantos puntos. Sí. A ver, déjame. Muchos de ustedes saben que cuando era muy pequeño, mi familia se vio obligada a huir 2 veces de nuestro hogar y dejar todo atrás. En ambas ocasiones, era bastante obvio que las personas en los lugares nuevos nos percibían como inferiores a ellos. Entre los niños de mi edad, mi acento me marcaba como extranjero y era una gran fuente para ridiculizar y que ellos se rieran. Mis padres se esforzaron por proveer para nuestra familia. Mi madre inició el negocio de una lavandería y yo, con mi bicicleta y carrito, era el especialista en entregas a domicilio para ese negocio después de la escuela. El trauma y estrés de cambiarnos provocaron que me atrasara en mis estudios y perdiera un año escolar completo. En Alemania Oriental había estudiado ruso como segundo idioma. Era difícil, pero salí adelante. Ahora, en Alemania Occidental, se requería que aprendiera inglés. Me parecía imposible. Pensaba que mi boca simplemente no estaba hecha para el idioma inglés. En mi adolescencia, estaba enamorado de una joven increíble que tenía ojos grandes y hermosos, color marrón. Lamentablemente, Harriet no parecía tener el menor interés en mí. No importaba lo que intentara, nada parecía dar resultado. Y bien, ya oyeron la versión de ella. De modo que allí estaba yo, un joven insignificante y en aprietos económicos que vivía en Alemania de la posguerra y que no parecía tener muchas posibilidades de éxito en la vida. No obstante, tenía un par de cosas buenas a mi favor. Sabía que mi familia me amaba. En la escuela y en la iglesia había maestros que me alentaban a establecer siempre metas elevadas. Aún recuerdo cuando un joven misionero estadounidense enseñó este principio de las Escrituras. Dijo él, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Había algo en ello que me impactó de manera potente. Y si ese era el caso, pensé, entonces, ¿por qué debía de temer? Así que creí y confié en Dios. Por un tiempo estuve en un programa de aprendizaje. Uno de los maestros me alentó a que apuntara alto y asistiera a la escuela nocturna para estudiar ingeniería mecánica. Requirió mucho trabajo extra, pero me llevó a descubrir mi gran pasión por la aviación. Fue una gran sorpresa cuando me enteré que para ser piloto tenía que saber inglés. Pero quería ser piloto.
Y de alguna manera milagrosa, mi boca pareció cambiar y el inglés ya no era un idioma imposible. Con motivación nueva, un compromiso nuevo de trabajar fuerte y con confianza en el Padre Celestial, di pequeños pasos que me ayudaron a tener confianza de que podía hacerlo. Por supuesto, eso no significa que las cosas siempre fueron fáciles. Cuando tenía 19 años, viajé a San Antonio, Texas, para comenzar mi entrenamiento de piloto de la Fuerza Aérea. En el avión me senté junto a un hombre que hablaba con un fuerte acento tejano. Me di cuenta, para mi horror, que el inglés en el que había trabajado tan desesperadamente para aprender no era el mismo inglés que hablaban en Texas. En la escuela de entrenamiento para pilotos las cosas también fueron difíciles. Era un programa extremadamente competitivo, con todos compitiendo por el lugar principal en la graduación. Supe de inmediato que estaba en desventaja, porque la mayoría de mis compañeros de clase hablaban inglés como primer idioma. Mis instructores de vuelo me advirtieron sobre otra potencial desventaja. Yo pasaba mucho tiempo en la iglesia. Los miembros locales me dieron la bienvenida a su rama y a sus hogares, e incluso construimos una capilla juntos en Big Spring. Mis instructores se preocupaban que tales actividades estaban dañando mi oportunidad de obtener notas altas. Yo no pensaba eso. Así que confié en Dios e hice lo mejor que pude. Finalmente, aprendí inglés, aunque actualmente todavía trabajo en él. Completé mi entrenamiento de piloto y terminé primero en mi clase. Llegué a ser piloto de combate y después capitán de aerolínea. ¿Y esa hermosa chica de mis sueños de grandes ojos marrones? Bien, está aquí conmigo. Aquí estamos, Luz. Ajá. Y bueno, me gusta esta parte, incluso el subtítulo que le da la aventura de mi vida terrenal, ¿no? Y cómo realmente sí es una aventura, todo lo que él vive, todo lo que él pasa, y ahí explica, ¿no? Yo hasta ahorita que volví a escucharlo, yo me quedé, híjole, ni siquiera la joven que le gustaba en la adolescencia le hacía caso. Oye, que es algo importante para un joven. Tenía 19 años Sí. cuando va de lo que era Alemania, bueno, donde vivía él en Alemania, Ajá. a Estados Unidos, a Texas. Sí. 19 años. Era un chiquillo, ¿no? Sí, a la Fuerza Aérea. Sí. Bueno, a la A escuela la escuela de aviación para prepararse. Él afrontó, fíjate, Luz, mientras lo estaba escuchando, vino a mi mente esta parte de que los que vivieron en esa época de la Segunda Guerra Mundial, inclusive el pueblo judío, Sí. yo siempre me he preguntado, a ver, ¿cómo es que se desarrollaron tanto? Muchos de ellos intelectual, académicamente, incluso con riqueza. Sí. Sí, Uchtdorf triunfó en su campo de especialización, triunfó como un piloto y después como un administrador de la línea aérea, ¿no? Director y no sé qué tanta cosa. Bueno, las personas que pasan adversidades de este tipo, Luz, encuentran herramientas en el camino para forjar su vida y para tener éxito. Pero cuando estás en la comodidad, no adquieres esas herramientas, ¿eh? No. Y eso no quiere decir que es porque tengamos que sufrir para aprender, ¿eh? Pero sí te da cierto aprendizaje las situaciones que vivimos, porque te vas afrontando a dificultades que entonces tienes que empezar a agarrar herramientas para poder salir adelante. Sí, pero si tú no afrontas dificultades, pues ¿de dónde agarras herramientas? No estás como en la comodidad donde dices, pues no, nunca no algo que requería que lo aprendiera porque no fue necesario para mí. Pero en cambio, cuando tienes una dificultad, es necesario tener herramientas para poder salir de esa adversidad que tienes. Sí.
Sí, y eso es algo que también podemos ver. Ahora sí que él ha sido muy resiliente. Resiliente. Ahora, él habla sobre algunos aspectos, Luz, que a mí me encantan y aquí Sí. lo resalto. Él dice que cuando enfrentó todos estos obstáculos de aprender inglés, etcétera, etcétera, dice, supe que para ser piloto tenía que aprender inglés. Ajá, Bueno, tuve una motivación nueva. sí. Y lo dice, tuve el compromiso de trabajar. Y 3, confié en el Padre Celestial y di pequeños pasos para mostrar que tenía esa confianza y que podía hacerlo. Y luego más adelante en el discurso dice, así que confié en Dios e hice lo mejor que pude. Entonces están estos elementos. Ajá, Los 3 recapitulo. elementos. Sí, motivación, Compromiso. compromiso, confianza en Dios Ujú, y le agrego el cuarto, hacer lo mejor que podemos. sí. Y esos, por ejemplo, elementos que acabas de mencionar, Salvador, son necesarios para todos nosotros, para lo que estemos afrontando o estemos viviendo, ¿no? O situaciones que yo tengo que estar motivado ante una situación, una tragedia que esté viviendo, pero a veces esta parte de encontrar un proyecto nuevo ante tanta tragedia nos parece difícil y abrumador. Dices, no le veo por dónde. Sí hay un por dónde. Busca un proyecto nuevo, te puedas sentir motivado, haz el compromiso de actuar ante la situación que tú tengas, ¿sí? Y después de actuar, pues vas a ver, confía en el Señor, en que todo va a estar bien. Y finalmente, pues esta cuarta, ¿no? Que hago lo mejor que puedo con lo que estoy haciendo. Y va a haber cambio en la vida de todas las personas, y sí va a haber. O sea, son muy buenos elementos para cualquier persona. Ahora, Luz, otra vez regresando al punto de los cuadros, ¿no? Cuando estamos en medio de los puntos y en medio del caos, Sí. ¿cómo, cómo poder tener esa motivación nueva, Luz? ¿Cómo tener ese compromiso o esa confianza? O sea, realmente aquí es donde se requiere ampliar nuestra perspectiva a través de los ojos del Padre, Padre. Sí. pero es difícil. Sí, sí, es difícil. Pero, por ejemplo, él dio esta receta tan pequeña, Salvador, de que a lo mejor yo no podría decirte nombre cuando alguien te dice, no, sal adelante. Y tú, entre tantos puntos, ¿cómo me dices que salga adelante? No se me había ocurrido. O sea, lo que Qué decimos, bueno no que sé, me lo dices. qué bueno que me lo dices, ¿no? Porque Sí. ya me voy dando cuenta que necesitas salir adelante. Es como cuando, cuando alguien está tristón o deprimido, échale ganas, Ah, ánimo. sí, Qué bueno que me lo dices, tienes no lo había pensado, pensado ¿no? que tengo que echarle ganas para salir adelante. Sí, sí. Sí, pero bueno, y esa situación, fíjate, esa es la parte, pues te digo, él acaba de dar esta pequeña receta, yo pues en este caos, a lo mejor no trates de unir los puntos, salte un poco y me dices, no logro verlo, está bien, no logras ver como los ojos de Dios, no puedo, porque estoy ante el caos, estoy ante todo, estar todo abrumado, no me pidas que tenga tampoco una perspectiva eterna, porque no la puedo tener, ok, busca esto, lo que acabas de mencionar tú, los elementos, busca algo nuevo que hacer, dedícate a un proyecto nuevo, una meta nueva para sentirte motivado y no seas tan abrumado en toda la situación que estás viviendo y enfócate en esa. No quiero decir que las otras se van a desaparecer, pero sí van a disminuir el impacto que estabas viviendo porque estás enfocándote en algo nuevo. Tu ojo no está completamente en el punto que no alcanzas a ver, sino en el punto que estás viviendo nuevo. Entonces, en este momento ahorita dejo a un ladito, por así decir, todo el caos que estoy viviendo y me estoy dedicando a lo nuevo que estoy viendo, al proyecto que me está motivando, empiezo a confiar en Dios y entonces, Salvador, ahí empieza a darle un giro a la vida que después cuando vuelves a ver los puntos dices, ah, ya lo entendí, pero solo por estar trabajando en un proyecto nuevo, o sea, por estar motivado en otra situación, porque confiaste en el Señor en una nueva situación y no en la mejor en la que estabas viviendo y después vuelves a confiar en él en la situación que estabas viviendo caótica. Yeah. Luz, leo algunos comentarios. Sí. Dice, por aquí dice Lucy García, quiero hacerte una pregunta. Ayer estuvimos hablando contigo a través de la página Facebook, ¿eres tú? A ver si me puedes responder esto. Dice, creo que cada puntito es un punto en nuestro progreso hacia alcanzar la medida de mi creación. Incluso hay algunos puntos que no nos gusta su tono, pero al final, al ver un todo, nos permite ver la obra de nuestra vida. No solo puntos, sino una pintura única y hermosa.
Muchas veces pintaba bajo la dirección del maestro El Salvador. Me encanta esto. Buen comentario, gracias, Lucy. La hermana Lira dice, qué bendición escucharles y verles, hermana Luz y Lisheva. Hoy puedo elegir confiar en el gran artista que es el Señor. Marlon dice, lo que me hace aprender el discurso del Elder Uchtdorf es, primero, que necesito salir de una zona de confort. Y dice, segundo, confiar en El Salvador fijando mi fe en Él, creyendo que puedo lograr todo lo que deseo. Y tercero, ponerme a trabajar. Muy buena análisis y reflexión. Sí, sí, sí. Lucy me está comentando que sí es ella. Muy bien, Lucy. Gracias por lo que nos enviaste y vamos a seguir en contacto. Vamos a seguir en contacto. Luego te contactamos, ¿no? Dice la hermana Noris Quevedo, el ejercicio de la visualización de lo que quiero tener es lo que me anima a continuar. ¿Sí? El aumento de la visión aumenta la motivación. ¿Sí? Cuando no tenemos una visión de hacia dónde la queremos ir, no vamos a tener una motivación para continuar. Muy bien. Dice Goyito, es necesario que me lean lo que escribí arriba. Goyito, si siempre nos estás diciendo todo lo contrario, no es necesario que me lean. Y ahora dices que sí. A lo mejor es importante. Muy bien. Ahorita lo encontramos. Dicho esto, no, sí lo veí. Goyito dice que hagamos un programa sobre almacenaje de alimentos. Y es un tema que alguna vez hemos platicado. Yo no soy experto en el tema. El que sí le mueve es César Firman, ¿eh? César Firman sí le mueve al tema. Ya lo hemos hablado previamente, pero vamos a ver si de alguna manera podemos agendarlo. Pues bien, dicho esto, Luz, ¿te parece si avanzamos al siguiente segmento? Sí. El siguiente segmento, el Elder Uchtdorf lo llama en su discurso, hagan las cosas pequeñas de manera perfecta. ¿Hay una lección en eso? Creo que hay muchas. Una podría ser esta. No se abrumen por las muchas tareas grandes y difíciles de la vida. Si se comprometen a hacer las cosas fáciles, las cosas pequeñas que Dios les pide hacer, y las hacen tan perfectamente como puedan, les seguirán grandes cosas. Algunas de esas cosas sencillas y pequeñas que pueden hacer perfectamente son la oración diaria, el estudio de las Escrituras, vivir la palabra de sabiduría, asistir a la iglesia, orar con verdadera intención y pagar los diezmos y las ofrendas. Hagan esas cosas incluso cuando no deseen hacerlas. Estos sacrificios pueden parecer pequeños, pero son importantes porque el sacrificio trae las bendiciones del cielo. De cierta manera, sus pequeños y simples sacrificios son los puntos del diario vivir que forman la obra maestra de su vida. Ahora, quizás no vean cómo se conectan los puntos y no necesitan hacerlo. Simplemente tengan la fe suficiente para el momento que estén viviendo ahora. Confíen en Dios y de las cosas pequeñas procederán las grandes. Ahora quizás estén pensando, sí, Elder Uchtdorf, todo está muy lindo para usted, pero usted es un apóstol. Y yo no soy como usted. No soy importante para Dios, no recibo respuesta a mis oraciones, no recibo orientación en mi vida. Si es que hay un plan para mí, es una versión barata del plan que usted tiene.
Un plan de segunda mano. Un plan que cualquiera que debo aceptar y con el que debo conformarme. Bien, mis queridos amigos, recuerden lo que dijo Steve Jobs. No se pueden unir los puntos mirando hacia adelante. Solo se pueden unir mirando hacia atrás. Cuando tenía la edad de ustedes, no tenía idea a dónde me llevaría la vida. Definitivamente no veía ningún punto conectándose frente a mí. Pero confié en Dios. Escuché el consejo de familiares amorosos y amigos sabios y tomé pequeños pasos con fe, creyendo que si en ese momento ponía mi mejor esfuerzo, Dios se encargaría del resto. Sí, lo hizo. Él conocía el fin desde el principio cuando yo no. Yo no podía ver el futuro. Pero Él sí. Incluso durante esos momentos difíciles, cuando pensé que estaba abandonado, Él estuvo conmigo. Ahora lo comprendo. En Proverbios encontramos esta gran promesa. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Creo que al final de ese versículo no hay un signo de interrogación. Creo que debería haber un signo de exclamación. Así que deben hacerse esta pregunta. ¿Puedo exhibir suficiente fe para creer en Dios? ¿Estoy dispuesto a confiar en que Él me ama y desea dirigir mi sendero? De hecho, pueden hacerlo muy bien por ustedes mismos en muchas cosas. Pero les insto a creer que su vida será infinitamente mejor si confían en Dios para seguir y guiar sus pasos. Él conoce cosas que ustedes no pueden saber y Él tiene preparado un futuro para ustedes que no es posible que imaginen. El gran apóstol Pablo testificó, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Quieren que su Padre Celestial los guíe, los bendiga y los defienda? Entonces crean, ámenlo, búsquenlo con todo el corazón, caminen por sus senderos, es decir, guarden los mandamientos, honren sus convenios, sigan las enseñanzas de los profetas y den oído a las impresiones del Espíritu. Hagan esas cosas y Dios os hará 1000 veces más de lo que sois y os bendecirá como os ha prometido. Entiendo que para algunos eso puede parecer algo fácil de decir y difícil de hacer. Estoy de acuerdo en que no tienen que ir muy lejos en la cultura actual para escuchar voces contradictorias que desaniman o incluso ridiculizan la creencia en Dios en general y en nuestra religión específicamente. Tales voces se amplían en nuestros días por los avances sin precedentes de la comunicación. Ese es su desafío. Pero es también su privilegio. Confío en que encontrarán los medios para enfrentarlos a la manera del Señor. Es parte de su aventura terrenal. Cómo lo hagan influirá grandemente en su futuro y la función que jueguen en la obra de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, lo que experimentan en la vida no es tan único. La suya no es la única generación cuya fe en Dios ha sido desafiada y ridiculizada. De hecho, eso parece ser parte de la prueba terrenal para todos los hijos de Dios. Si fueras del mundo, dijo Jesús a sus apóstoles, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo,
sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Más bien acepten la posibilidad de que una vez que hagan el compromiso de seguir al Salvador, los residentes del edificio grande y espacioso lo desaprobarán. Desaprobarán vocalmente a veces. Incluso tal vez intenten intimidarlos y avergonzarlos. Pero recuerden que ustedes no responden a ellos, responden a Dios. Un día estarán frente a Él para responder por su vida. Él les preguntará qué hicieron para vencer las tentaciones del mundo y seguir el camino de la rectitud. Les preguntará si siguieron al Salvador, si amaron a su prójimo, si sinceramente intentaron permanecer en el camino del discipulado. Mis queridos hermanos y hermanas y jóvenes amigos, no pueden hacer las dos cosas. No pueden recibir las bendiciones incomprensibles del discipulado y al mismo tiempo mantener sus cédulas de miembro en el barrio Babilonia 1. Mis queridos amigos, ahora es el momento de comprometerse a Cristo y seguir su camino. Un día todos los hijos de Dios sabrán lo que es correcto, incluso aquellos que ahora se burlan de la verdad. Doblarán la rodilla y confesarán que Jesús es el Cristo, el Redentor, el Santo de Israel para el mundo. Sabrán que Él murió por ellos. Ese día será claro que la suya es la única voz que realmente tuvo importancia. Sabrán con importancia cuán bendecidos son porque guardaron la fe, observaron los mandamientos de Dios, sirvieron a sus semejantes y edificaron el reino de Dios aquí en la tierra. Mis amados amigos, crean y Dios estará con ustedes. Inclinen su corazón hacia Él y Él los guiará en su trayecto por esta grandiosa y emocionante aventura de la vida terrenal. Dimos ahí un estirón, Luz, al discurso y hay varios temas interesantes, ¿no? ¿En cuál te quieres enfocar? Pues yo me quedo desde que inicié en el subtítulo que da de el hacer cosas pequeñas, ¿sí? Ajá. Esta parte que él da y menciona muy bien y bueno, desglosa esta parte de hacer las cosas pequeñas de manera perfecta. Creo que es esta parte. El que es fiel en poco lo va a hacer en mucho, ¿sí? Y el que hace bien o hace las cosas, digamos, perfectas, ¿sí? Desde las cosas pequeñas lo va a hacer en las grandes. Sí, por eso a mí me hizo recordar esta referencia del libro del autor, Tiende tu cama y aprende algunos otros hábitos en tu vida, ¿no? Este almirante que va y da este discurso a la Universidad de Texas y ahí presenta él un discurso que ayuda a los jóvenes o trata de decirles que lo que él aprendió en su vida de estilo militar era que el éxito de la vida no tenía referencia, no tenía nada que ver con su religión, con la raza, con la educación que habían recibido de sus padres, sino él dice lo que es las grandes pequeñas cosas que hacías en el día a día. Y por ejemplo, él los invitaba a eso, si vas a tender tu cama, tiéndela bien, ¿sí? Todos los días, que sea un hábito, que son pequeñas cosas que nos van a llevar a los grandes. Y él luego menciona estas pequeñas cosas de a lo mejor hacer nuestra oración. Alguien puede decir, bueno, es que no puedo ir al templo, es algo más grande, ¿sí? Pero si todavía yo no cumplo con mi oración, sí que son algo pequeño, entonces hay situaciones que me llevan a no poder ir al templo. ¿Me expliquen esto? Sí. O sea, entonces, cuando yo no empiezo con cosas pequeñas, no voy a llegar a las cosas grandes de la vida. Sí. Entonces, eso es lo que hace la versión de Uchtdorf, donde menciona esto, cosas pequeñas como nuestra oración, como pagar el diezmo, asistir a la capilla cada domingo, renovar nuestros convenios, encontremos el valor en esas cosas pequeñas que sí estamos haciendo y que nos van a llevar a cosas grandes. Si yo soy fiel en lo poco, lo voy a hacer en lo mucho.
Y eso es lo que me va a ir motivando para hacerlo. Dice Hasta la ahí. escritura, no, bien buen servo fiel, En poco. sobre poco has sido fiel, Fiel. sobre mucho te pondré. Ujú. Así es. En esta parte del discurso, Luz, él hace una pregunta y la leo, dice, ¿quieren que su Padre Celestial los guíe, los bendiga y los defienda? Ah, bueno, dice, si quieren esto, crean, ámenlo, búsquenlo con todo el corazón, y dice, caminen por sus senderos, es decir, guarden sus mandamientos, honren sus convenios, sigan las enseñanzas de los profetas y den oído a las impresiones del Espíritu. Ajá. Entonces, si estamos en este punto de En la parte de encontrarle, confiar en él. sí, Ujú. sí, y de encontrarle sentido a las interrogantes de la vida, a las Ajá. circunstancias de la vida, de la travesía de la vida, y a las preguntas, y encontrarle respuesta a las preguntas. Bueno, queremos que Él nos guíe, pues vamos a cumplir con estas condiciones, ¿no? Ahora, esto que tú has dicho, ¿no? Esto es parte de esto, ¿no? Vamos, guardamos los mandamientos, en lo poco soy fiel, en lo mucho me pondrá. Ajá. Y esto, bueno, perdón, es que esta parte que mencionabas de poder encontrar, de confiar en el Señor, confiar en Dios, que es la parte que también da el de Luxdorf, me gusta porque para empezar, esta parte, el ser humano necesita creer en algo, ¿sí? Hasta los ateos creen en la ciencia, ¿sí? En esta parte. Entonces, ¿nos es necesario creer? Sí, pero el detalle es que cuando yo tengo que creer, también se requieren ciertos requisitos en la creencia, ¿sí? Yo tengo que tener un conocimiento de lo que creo. Y después, cuando yo lo sé, es la certeza con el conocimiento ya unido. Cuando yo digo yo sé, ¿sí? A decir yo creo, es diferente. Pero finalmente es algo que nos está llevando a tener este conocimiento y esta esperanza, porque ahorita tú mencionabas todos los requisitos que dice el derecho, cuando yo creo en Dios, pues creo que Él me va a defender. Las cosas que, la pregunta que Él dijo, perdón, si ¿Sí? la repites, que Él me defiende, que Él me guía. Sí, que Él me guíe, me bendiga y me defienda. Y me bendiga. Entonces, yo necesito creer que Él lo puede hacer y después decir, pues sí, sí quiero que lo haga. O sea, porque yo creo en eso, yo creo en Él y creo que esas acciones que yo necesito en mi vida, Él las puede lograr. Ahora, Luz, hay un momento aquí en el discurso donde precisamente está hablando de esta confianza en Dios, donde él dice que él habla de su vida, ¿no? Y él dice que, dice, lo que sucedió en mi vida, cuando sucedió, yo no conocía el fin desde el principio. Ujú. Ahí está la incertidumbre que nos genera, ¿no? Dice, yo no podía ver el futuro. Dice, pero Dios sí. Y ahora me doy cuenta que Él nunca me abandonó. Me doy cuenta que Él siempre estuvo conmigo. Y dice, ahora lo comprendo. Ahora lo comprendo. ¿Después de cuántos años? Después de cuántos años, ¿no? O sea, el Ajá. punto es el siguiente, ¿no? Cuando estamos ahí en medio de la tormenta, de la situación o de las circunstancias, ¿podemos llegar a sentirnos solos? Sí. ¿Podemos llegar a sentirnos que Dios no nos guía o no nos da una respuesta clara a las interrogantes que tenemos? Ajá. Sí. Y puede que sí estemos, pero si yo estoy cumpliendo con los otros requisitos que acabamos de mencionar, de amarlo, de confiar en Él, de guardar los mandamientos, de seguir a los profetas, etcétera, etcétera, de ser fiel en lo poco, entonces, por seguro, pero por seguro, que el Señor está ahí. Sea que nos demos cuenta o que no nos demos cuenta, Él esté ahí. Él no nos abandona si somos fieles a sus convenios. Creo que sí lo podemos llegar a percibir. Aunque no nos demos cuenta, sí se llega a percibir esa ayuda del Señor. A veces no, a veces sí. Sí se percibe que no se comprende, pero sí se llega a percibir la ayuda del Señor cuando estamos siendo fieles en las Claro. cosas, porque hasta uno se siente más ligero. A lo mejor no comprendes todo, pero te sientes más ligero. En Cuando la estamos en situación. una perspectiva eterna de las cosas, cuando tenemos la mente de Él. Sí. Ahora, cuando estamos absortos, a veces, Luz, podemos estar tan absortos en la problemática, en la situación, que aunque seamos fieles, nuestra mente y nuestra capacidad no nos da
para percibir en ese momento su presencia y su poder. Creo yo. ¿Ok? Sí, también puede ser. Sí. Es una cuestión de enfoque, ¿no? También. Sí, porque el enfoque que le estás dando es que posiblemente tampoco estás viendo las cosas que el Señor nos está pidiendo vivir. Por eso es lo que yo decía. Si lo estamos viviendo, si llegamos a percibir al Señor en nuestras vidas, guardar los mandamientos, seguir al profeta. Pero cuando hay situaciones que no estamos haciendo, entonces se hace más difícil, más complicada la perspectiva. Es como cuando José estuvo en la cárcel de Ah, Liberty. sí. 5 meses encerrado en un calabozo. Oh Dios, ¿en dónde estás? Ujú. O sea, José también tuvo que recurrir a él para sentir su poder y su presencia, ¿no? En un momento en el que quizás sintió soledad. Sí, pero también, por ejemplo, el Leudorf menciona a José de Egipto y menciona que aún ante todas las situaciones que él está viendo, él nunca dejó de hacer las cosas que tenía que hacer o creer en el Sí. Señor, en que tu mano estaría ahí. Entonces son visiones diferentes de cada persona. Sí. Ahora, Luz, el Elder Uchtdorf nos va llevando a esta parte del discurso donde nos menciona que nosotros vamos a enfrentar situaciones, que debemos de confiar en Dios, que Él nos va a responder, que un día compareceremos ante Dios. Ajá. Y dice, dice, cuando estén ante Él, Él les va a preguntar qué hicieron para vencer las tentaciones, qué hicieron para seguir en el camino de la rectitud. Si seguiste al Salvador, amaste a tu prójimo, sinceramente intentaste permanecer en la senda del discipulado, y nos habla acerca de no permanecer en Babilonia, en el barrio Babilonia 1, ¿no? Y La cédula de miembro. entonces, dice, en ese día, cuando comparezcamos ante él, dice el Elder Uchtdorf, y lo cito, ese día será claro que la suya es la única voz que realmente tuvo importancia. Entonces, en medio de todas esas vicisitudes que afrontamos, Sí. lo importante es aprender a escuchar su voz, aunque quizás no alcancemos a ver todas las cosas. No, pero escuchando la voz vas viendo hacia dónde te vas dirigiendo. Entre tantas voces, incluso hay una actividad que me gusta mucho que le ponen a los jóvenes que van caminando por el sendero y hay una voz que les dice que hagan lo correcto y hay muchas voces que le dicen que se vayan por otros lados. No sé si te acuerdas de una dinámica que pusieron ante los jóvenes, ¿no? Sí. Muy padre, pero eso es la realidad que hoy viven ellos, ¿eh? Y también nosotros. Hay tantas voces que nos hablan, hay tantas cosas que nosotros podemos escuchar, pero tenemos definitivamente que escuchar la voz del Señor. Esa es la voz que sí debemos de seguir y esa es la voz a donde tenemos que agudizar el oído porque hay demasiadas voces, de verdad. Incluso lo podemos ver, hay tantas cosas ahorita en las redes sociales que podemos escuchar. ¿Qué voces estamos escuchando? Entonces es importante que vayamos agudizando esa voz del Señor. Cierto. Luz, viene la parte que personalmente es el apartado que más me gusta del discurso. Lo subtitula No No importa. importa. No importa, ¿te parece si lo escuchemos Sí. y regresamos para el análisis? Nos quedan... Y ahí cerramos. Y ahí cerramos, ¿no? Ahí vamos a cerrar. Cuando hablamos de dejar que Dios guíe nuestra vida, me gustaría aclarar algo. Quizás no les guste lo que les voy a decir. Cuando le preguntan a Dios qué hacer sobre decisiones en su vida, incluso algunas decisiones importantes, Él quizás no les dé una respuesta clara. La verdad es que a veces simplemente no importa al Señor lo que decidan, siempre y cuando se mantengan dentro de los convenios fundamentales y los principios del Evangelio. En muchos casos, las decisiones que tomen quizás no sean tan importantes como lo que hagan después de que tomen la decisión. Por ejemplo, una pareja puede decidir casarse incluso cuando algunos de sus propios familiares no los consideran la pareja perfecta. Sin embargo, tengo mucha esperanza por tal pareja,
si, después de tomar la decisión, se mantiene comprometida el uno con el otro y con el Señor con todo su corazón y mente, al tratarse mutuamente con amor y bondad y centrarse en las necesidades emocionales, espirituales y temporales el uno del otro, al hacer las cosas pequeñas constantemente. Ellos llegan a ser la pareja perfecta. En contraste, está la pareja que piensa que eligieron a la persona perfecta y luego asumen que todo el trabajo pesado terminó. Si dejan de cortejarse, dejan de comunicarse mutuamente y vuelven al egocentrismo y vida egoísta, esa pareja está en el camino que lleva al dolor y el remordimiento. Lo mismo es cierto para sus carreras. Tengo gran esperanza por aquellos que eligen una ocupación menos prestigiosa, pero que hacen lo mejor que pueden y encuentran una manera de hacer su trabajo interesante y desafiante. Tengo menos esperanza por aquellos que eligen ocupaciones que suenan impresionantes, pero que en el camino pierden ese fuego interno necesario para hacerlos exitosos en su trabajo. De hecho, el adaptarse con éxito a los cambios en el trabajo será de los principales atributos que su generación tendrá que desarrollar. Y sé que lo harán, porque son buenos, son bendecidos. Entonces, ¿cómo quiere el Señor que aborden decisiones clave? Sus instrucciones a Oliver Cowdery y José han sido muy útiles para mí. El Señor les dijo, debes estudiarlo en tu mente. Entonces, has de preguntarme si está bien. El Padre Celestial les ha dado un cerebro y un corazón. Si confían en Él, les ayudará a utilizar ambos correctamente al tomar sus decisiones. Para muchas decisiones tienen más que una buena opción de la cual elegir. Cuando esto ocurrió a José y sus compañeros, el Señor usó una frase interesante mientras buscaron su guía. Esa frase es, no importa. Pero el Señor inmediatamente agrega, solamente sed fieles. Su tarea es tomar las mejores decisiones que puedan, basados en la información disponible para ustedes y fundamentada en los valores y principios del Evangelio. Luego, esfuércense con su poder para tener éxito en las cosas que emprendan y sean fieles. Hagan eso y los puntos se unirán. Quizás es decepcionante escuchar que Dios no necesariamente les da un itinerario detallado para la jornada de su vida. Pero, ¿de verdad quieren orientación en cada detalle de sus vidas? ¿De verdad quieren que alguien les dé los códigos de trucos para la vida antes de que tengan la oportunidad de descubrir las cosas por ustedes mismos? ¿Qué clase de aventura sería esa? Mis queridos jóvenes amigos, ustedes pasan por la aventura de la vida terrenal solo una vez. ¿Acaso un recorrido personalizado que incluyese información sobre lo que pasará en el futuro y respuestas a grandes interrogantes de la vida no les privaría de su gran sentimiento de logro y su aumento de confianza en el Señor y en ustedes mismos? Debido a que Dios les ha dado su albedrío, hay muchas direcciones que pueden elegir y aún llevar una vida plena. La vida terrenal es una historia abierta, donde ustedes eligen su propia aventura. Tienen mandamientos, tienen convenios, tienen consejos proféticos inspirados y tienen el don del Espíritu Santo.
Eso es más que suficiente para guiarlos a la felicidad terrenal y gozo eterno. Más allá de eso, no se desesperen si toman decisiones que son menos que perfectas, incluso equivocadas. Así es como aprenden. Eso es parte de la aventura. A ver, Ay, no, tú dinos por qué te gustó esta parte. hay Tú muchas, mencionaste. hay muchos, tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas que podemos abordar, Luz, pero primordialmente me gusta esta parte porque dice, bueno, ustedes tienen preguntas y desean tomar decisiones y algunas de esas decisiones son muy importantes para su vida. Bueno, dice, seguramente Dios no les va a dar una decisión clara, pero ¿cómo que no? ¿Sí? Ese es un primer punto, ¿no? Sí. Como dice Leder Rudolph, y lo cito, la verdad es que a veces simplemente no importa el Señor lo que decidan, siempre y cuando se mantengan fieles. dentro de los convenios y los principios fundamentales del Evangelio. Y más adelante, él alude a esta experiencia donde José y otros estaban de regreso a Kirtland después de venir de Missouri y estaban viendo si se iban por tierra o por agua, ¿no? En botes, y dice, cita la escritura, dice, no importa, ¿sí? Y luego dice Leder Rudolph, citando unos versículos más adelante, lo único que es solamente ser fieles. Entonces, Luz, hay decisiones que nosotros estamos esperando que Dios nos ilumine y nos dé respuesta. ¿Y sabes qué? A Dios no le importa. Se escucha feo, Se ¿verdad? escucha feo, se escucha fuerte. Muy Pero, fuerte. o sea, no sé si quizás haya una forma más agradable de decirlo, pero a Dios no le importan algunas decisiones que tomamos. Siempre, lo que sí le importa es que permanezcamos fieles a sus mandamientos y a los convenios. Y hay veces que no nos va a dar una respuesta clara. Y vaya que yo he buscado algunas respuestas en mi vida y Dios no me ha dado respuestas claras. Y uno pareciera que es lo que desearía tanto. Sí. Tener una respuesta clara, porque hasta eso te dice, voy bien. Me voy poniendo palomitas, Señor. Sí. Ahí voy. Sí te importo, sí voy progresando, sí lo voy. Pero no estamos viendo que te estás manteniendo fiel y eso es suficiente para el Señor. Sí, dentro de los convenios. Y fíjate qué interesante, Luz, en el modelo de un padre un padre debe darle todas las respuestas y todas las soluciones a los hijos. No. A No, ver, no. danos tu toque psicológico. No, porque eso no lo ayudaría a él a empezar a encontrar sus propias respuestas y su aprendizaje, ¿sí? Disminuiría, ¿sí? Ahí es cuando, por ejemplo, incluso el padre sobreprotector que le quiere dar todo al hijo, el hijo después ya no puede tener ni siquiera, le frustran tanto las cosas porque tenía todas las respuestas tan rápido que entonces no está acostumbrado a ver desafíos en la vida. Y nosotros tenemos por eso, sí, así es nuestro modelo con los hijos, donde uno dice, déjalo que aprenda por él mismo. Bueno, el padre también decía que aprendamos nosotros por nosotros mismos. Y fíjate, ahorita que mencionabas esto, me vino a mi mente a veces, por ejemplo, yo soy muy pro en invitar a que se vayan a la misión todos, hombres y mujeres, ¿no? Pero he aprendido con el tiempo que no importa a lo mejor, porque antes yo sí podía defender el punto que las mujeres vayan a la misión, tienen que irse, ¿sí? Con el tiempo aprendí la madurez, no importa si no se van, si las jovencitas se mantienen fieles al Señor, ¿sí? Que eso es lo que es difícil, mantenernos fieles en los convenios, ¿no? A lo mejor no tanto ir a la misión que vayan las jovencitas, si van, claro, bienvenidas, como dijo el presidente Hinckley, y es un privilegio, eso es un honor para nosotros que estén en la obra misionera las mujeres, pero lo más importante es que se mantengan fieles en los convenios, ¿sí? Entonces, eso es lo que importa más para el Señor, no tanto las decisiones a lo mejor que tomemos. Puse este pequeño ejemplo, ¿no? Hay otras cosas que podamos ver nosotros que lo que importa más
yo veo que es esta parte hacia donde nos estamos dirigiendo. El presidente Monson mencionó, nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Fue una frase muy que se hizo mucha referencia en él, y sobre todo yo lo vi en el instituto con los chavos. Entonces, las decisiones que tú estás tomando está determinando tu futuro de vida. Entonces, ahí se ve que esas decisiones, Salvador, está siendo fiel ante los convenios o no, porque está determinando tu futuro, que tú te vas a sellar en el templo, por ejemplo, porque ya tienes decisiones que estás tomando de mantenerte fiel. Entonces, ¿hacia dónde va tu vida? Hacia una perspectiva eterna. Entonces, creo que es algo que también podemos tener. Ahora, Luz, dice el Elder Uchtdorf, dice, su tarea es tomar las mejores decisiones basadas en la información disponible para ustedes. Dice, y si se equivocan, pues es la forma de aprender. Sí. Y Luz, me ha pasado, y yo creo que a muchos nos ha pasado, no queremos equivocarnos. No. No queremos equivocarnos. Hasta sentimos sensible a la crítica si nos equivocamos. Y voltamos hacia atrás en la decisión que nos equivocamos y dice, me equivoqué, es que... Te quedas atorado en ese... Y yo te he escuchado mucho utilizar esta herramienta, Luz, a ti. Está bien, tú dices, está bien. En ese momento no lo sabías. En ese momento no comprendías esto. Y aquí el Elder Uchtdorf dice, tomar las mejores decisiones basadas en la información disponible que ustedes tienen en ese momento, basados en los valores y principios del Evangelio. Hay cosas por las que pasamos que no tenemos la información necesaria. Estaba la disponible para mí en ese momento. Nos quedamos, sí. Y eso nos lleva a caernos, a tomar decisiones equivocadas. No estoy hablando para nada de pecados, ¿no? No. Sí, estoy hablando de decisiones que nos equivocamos. Sí, hace poco incluso yo acabo de ver, hablando de esto, por ejemplo, una decisión equivocada de una manera de educar de un padre. Ajá. No estamos hablando de pecado, es una manera de educar. Entonces uno dice, bueno, yo pensé que esta es la manera de educar. Te equivocaste. No te sientes mal porque te equivocaste. Qué bueno, porque entonces eso quiere decir que tus generaciones futuras se van a corregir y van a estar más saludables y más sanas que tú en la manera de que tú estás educando. Sí, qué bueno que ya te estás dando cuenta del error y que te has equivocado, porque entonces los de atrás ya hay mejoría para ellos. Está bien equivocarnos. A veces esta parte es una manera de poder aprender y poder progresar, porque para eso es lo que se ha puesto el hombre, para progresar y aprender. Y para progresar tienes a lo mejor a veces que tomar decisiones que son equivocadas porque estás aprendiendo, estás progresando. Para eso es que se han dado las situaciones. Y a veces nosotros no queremos eso. Tenemos miedo a equivocarnos. Eso, ¿no? Pero porque no lo vemos. Equivocarnos es parte del aprendizaje. Y no quiere decir que te vas a quedar en ese error. O sea, equivocarse quiere decir que hay cambios. O sea, que tengo una oportunidad, pero no lo vemos así. Sino lo vemos como que, híjole, fue un fracaso en mi vida, me equivoqué. Es que ¿por qué lo hice? Y ahí te quedas atorado en la situación y es como ya. No había herramientas para ese momento, te equivocaste, no tenías la información necesaria que hoy la tienes. Bueno, dice el presidente, por eso, hoy lo aprendí, de cuántos años, pero que él lo muestra en los comentarios. Uno, cuando empieza a escuchar a otras personas, por eso es bien padre poder escuchar otras experiencias, porque dices, ya voy entendiendo lo que me puede llegar a pasar. Traigo otra información disponible para mí y a lo mejor voy a cometer menos errores. ¿Ok? Sí. Ahora, vamos a ver, ¿qué más hay por aquí? Bueno, a mí me gustó que él dijo, la vida terrenal es una historia abierta donde ustedes eligen su propia aventura. Es maravilloso porque, o sea, el Padre nos da la oportunidad de elegir nuestra propia aventura. Y cuando él mencionó, nos da un cerebro y un corazón para que podamos tener esta información disponible. Y por eso esta parte de decir, estúdialo en tu mente, porque te doy esa capacidad. Y después pregúntame si está bien. Ten confianza en mí. Después lo dialogamos, después platicamos lo que has estudiado en tu mente, lo que tú has pensado, y vienes conmigo y ahora sí escucharás mi respuesta, ¿no? Entonces, elijamos la aventura que queremos vivir nosotros, cada uno de nosotros, mediante las decisiones que estamos tomando. Y cita aquí esta escritura en Doctrina y Convenios, ¿no? Que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Pero entonces aquí esperamos que el Señor decida por nosotros, Luz. ¿Sí? Sí. O sea, el Señor te está diciendo, estúdialo en tu mente. Lo que te está diciendo es, échale coco, chavo.
Porque te Échale ha dado un coco cerebro. y te ha dado decídelo oportunidad. tú. Y ya que lo decidas, ven conmigo y pregúntame si está bien. Y más no cita la escritura, ¿no? Pero la escritura dice, mas si no estuviera, dice, si está bien, sentirás que tu corazón arde dentro de ti. Mas si no estuviera bien, sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar tal cosa. Pero el principio es, tú decide. Y muchas veces estamos esperando que baje un ángel Que me dé la respuesta. que me dé la respuesta. Y yo ni siquiera quiero procesar la información. Entonces, ¿cómo voy a aprender? No hay aprendizaje. Ujú, Entonces el aprendizaje es que yo aprenda a decidir ujú. y que al decidir me equivoque. Decidí, sí, y decidí mal. Es como que, híjole, todo por no escuchar al Señor. Me lo dijo de otra manera y no quise escucharlo. Está bien, ya aprendiste que hay una manera de cómo escucharlo. Ajá. Pero a veces vemos la equivocación para quedarnos ahí, no decir, era de aprendizaje, ya le entendía esto, ya le voy entendiendo. Ujú. Por aquí hay una hermana, Luz, se me fue por aquí el nombre, que está pidiendo, dice que le encantaría tomar terapia contigo o algo por el estilo, que cómo te puede contactar. Creo que es Astrid Fuentes. Ujú. Astrid, nos puedes contactar a través de nuestra página de Facebook, en La Luz de la Restauración. Si nos mandas un mensaje por ahí, ya podemos establecer un contacto más directo y vemos la posibilidad, ¿no, Luz? Porque ahorita, Sí. digamos que estás con pacientes muy En ciertos horarios. limitados, ¿no? En ciertos Ajá, horarios sí. por la Entonces, si nos situación. acomodamos, con todo gusto. Así es. Entonces, un mensaje a través de la página de Facebook de La Luz de la Restauración, por favor, hermana. Hermanos, muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos. Gracias por los mensajes. Hoy quizás no pudimos leer todos porque el discurso era muy largo y de hecho la última parte él da 5 puntos luz de enseñanza. Véanos por ahí. Véanlos en el discurso que está también en nuestro canal. Nunca subimos discursos, Luz. Normalmente nunca subimos discursos porque es material de la iglesia. Pero en esta ocasión yo quise hacerlo así porque es un discurso que no está asequible para todos. Así que esa es la razón por la cual vean el discurso. Ahí está. Luz, ¿qué te llevas de este discurso? Al día de ayer estuviste estudiándolo, escuchándolo, meditándolo. Y después del ejercicio individual que hiciste ayer y luego en esta conversación que hemos tenido, ¿qué te llevas? ¿Qué te deja? Me deja satisfacción, ¿Por me qué? deja alegría, porque he vivido una aventura que ha sido la vida terrenal y la estoy viviendo ahora. Me deja motivación porque digo, ¿hacia dónde voy? Tengo que empezar a seguir motivada, como te decía, en esta aventura de vida, de encontrar y decir, cuando uno va a vivir una aventura, quiere sacar un mapa y decir hacia dónde voy a ir. Entonces creo que me ha dejado ponerme a trabajar en el mapa de que quiero todavía seguir con esta aventura de mi vida. Y sobre todo que en esta aventura, ¿sí? De la vida terrenal, lo que mayor yo puedo agregarle es confiar en el Señor. Entonces creo que es esa parte donde el Elder Uchtdorf para mí me da este aprendizaje de que en esta aventura sí se puede estar dirigido por el Señor y confiando en Él y amándolo. Eso me acerca a Él. Sin duda, Dieter Uchtdorf te impregnó de su positivismo, ¿eh? Sí, él es un motivador innato. Sí, es un motivador nato. Ajá. Te iba a comentar algo. Ya. Entonces, hermanos, ¿ustedes qué se llevan? ¿Sí? Retomando lo que hemos venido hablando, recordemos, ¿no? Entendemos con la mente, comprendemos con el corazón y lo que aplicamos en nuestra vida nos convierte en seres más inteligentes. Y la gloria de Dios es la inteligencia, porque Él aplica los principios aprendidos y vive las leyes y las respeta. ¿Qué aprendiste tú el día de hoy? ¿Qué entendiste con el corazón y qué vas a aplicar para tu vida? Te dejo esto de tarea y si no mañana a las 8 de la mañana voy a estar con adquirir conocimiento espiritual y Luz también va a estar teniendo algunas intervenciones. ¿Cómo ves?
Si me es posible, ahí estamos. Yo te ando comprometiendo públicamente. Sí, por eso le digo, hermana, si me es posible, públicamente lo digo. Ahorita Lisheva aquí está bien tranquila, despierta, ¿verdad? Pero ahí está. Se entonces, está chupando el dedo del pie. Sí. A veces no sucede así, pero así aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, queridos hermanos, que pasen un excelente jueves. Jueves ya. Hoy voy a dar clase instituto en la noche, Luz, y el lunes vemos la clase que doy hoy. Que doy. ¿Sí? Que pasen un excelente día y muchas gracias, Luz. Hasta luego. Nos vemos.